Hola, soy el profesor Roberto Sancho Larrañaga, docente titular e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en Colombia. Les quiero presentar la conferencia titulada Fake News o las redes sociales como espacio de sacralización en la sociedad actual. Todos tenemos un familiar, un amigo, un vecino que insiste en que tiene la solución para el cáncer, que vio una noticia donde si tomas un vaso de agua con limón en ayunas todos los días, nunca tendrás cáncer. Cuando uno que está acostumbrado al tratamiento de la información le pregunta a esa persona cuál es la autoría de la noticia, cuál es la fecha, siempre afirma que no se sabe. Cuando le pregunta a uno cuál es el contraste de fuentes en esa información, contesta que no se sabe. En esta charla queremos analizar las fake news no solamente como un hecho noticioso, como un fenómeno social, sino queremos ver esencialmente el proceso histórico que lleve a que la sociedad hoy en día esté tan permeada de las fake news. En algo que algunos denominan la era de la posverdad, pero que yo prefiero decir la era de la hiperverdad. Por otro lado, también quiero mostrar la trayectoria y los hallazgos de más de 25 años dedicados a investigar temas de convivencia y de violencia en las sociedades, y cómo esta comprensión de los fenómenos con esa perspectiva histórica puede mejorar la interpretación del fenómeno de las fake news en la actualidad. Por allá en el año 1993 empecé a estudiar la violencia política armada, la guerrilla, el terrorismo. En el caso de España, con la organización ETA, Euskadi Askatasuna, el movimiento zapatista en México, el IRA en Irlanda del Norte. Posteriormente, desde 1997, permanecí en Colombia, en ese laboratorio ideal, para pensar esa relación entre la dificultad con la convivencia y el uso de la violencia por parte de las sociedades. En un principio tuvimos la hipótesis de que los factores políticos, o sea, las dictaduras militares o los sistemas políticos cerrados, o los factores o causas económicas, la pobreza, la desigualdad de la distribución de la riqueza, podrían ser las causas de la falta de paz en algunas sociedades y el uso de la violencia por parte de algunos integrantes de esas sociedades, pero rápidamente, a los 4 o 5 años, identificamos que los factores determinantes pues no eran los políticos o los económicos, porque pues había sociedades democráticas que tenían grupos armados ilegales, o había sociedades donde no había problemas de pobreza marcada, donde también existían esos actores armados. Por lo tanto, se fue destacando los factores culturales como uno de los elementos determinantes del surgimiento y de la consolidación de lo que podían ser violencias políticas armadas, guerrillas o terrorismo. Y la guinda que puso, la guinda a esta reflexión vino una vez en una boda en Pamplona, cerca del País Vasco, donde bailando con una prima vasca mía, pues me preguntó sobre, si seguía interesado en el conflicto vasco. Yo le dije que sí, que seguía estudiándolo, aunque pues evidentemente desde América del Sur, y pues ella me dijo que una expresión que me quedó grabada es que los españoles no podíamos comprender el conflicto vasco, ¿no? Yo no era Roberto, yo no era su primo, sino que yo era un español, ¿no? Esto lo que me mostró rápidamente es el papel que tienen, que cumplen, las representaciones, los imaginarios sociales, que son alimentados por unos discursos antagónicos, el papel que cumplen, en la dificultad del vínculo, ¿no? Del vínculo social entre los individuos, en este caso lo que sería un contexto como el español, ¿no? Como les digo, ella me representaba como algo que ni siquiera yo me sentía español, ¿sí? Y mostraba a ello una visión monológica del mundo que dividía a los individuos en un nosotros vascos y un otros, ¿no? Que eran el resto, ¿sí? Y es que la convivencia y la violencia está permeada por la forma como nos relacionamos
con el pensamiento, y eso es lo que quiero mostrar en esta conferencia. Nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás desde pensamientos absolutos o relativizados desde nuestras ideas. Esa es la cuestión que queremos plantear. Para ello, pues voy a mostrar como 3 momentos de lo que ha sido la evolución de los últimos 70, 80 años, con 3 grandes hitos, digamos, de cómo ha sido la forma como nos hemos relacionado nosotros con el pensamiento, ¿sí? En este caso con el pensamiento religioso, con nuestras creencias, más con un pensamiento relativo, crítico. Un primer momento, que va a ser la década de los 60, 70, del siglo pasado, digamos, donde vamos a ver cómo hay una transferencia de sacralidad en un proceso rápido de secularización de algunas sociedades. En los más jóvenes hay una transferencia de sacralidad de lo que es el ámbito de la religión a la ideología, o sea, muchos jóvenes dejaron de ir al seminario, digamos, de ir a la iglesia y prefirieron estudiar a Marx, el Capital, etc. La década de los 80-90, después de la caída del muro de Berlín, digamos, lo que sería la impronta y el predominio de los medios de comunicación de masas, ¿sí? Sobre todo de la televisión, pero también evidentemente de la prensa, lo que yo he denominado medios de comunicación, en vez de medios de comunicación, esa metáfora, ¿no? Digamos de que los medios fueron los encargados en esas décadas de finales del siglo XX de dejar la impronta de las creencias, sobre todo digamos, en el ámbito político. Y el tercer momento ya lo vamos a centrar en las décadas, de estas primeras décadas, estas 2 primeras décadas del siglo XXI, en torno a lo que he denominado las fake news o la sociedad enredada en la red. Por lo tanto, digamos, esta trayectoria que queremos proponer es un acercamiento al debate o a la comprensión de los efectos que en las sociedades, en nuestro caso, digamos, las latinoamericanas, incluidas, digamos, las iberoamericanas, pero creo que se puede hacer extensible a otros ámbitos esta reflexión, digamos, como en unos rápidos procesos de secularización que han vivido unas sociedades que han estado permeadas y hegemonizadas, digamos, por una institución como ha sido la religión católica, ¿sí? Ha llevado a nuevas formas, a la aparición de nuevas formas de sacralización contemporáneas asociadas, digamos, a nuevas formas de la modernidad, ¿no? Parafraseando a la física, la religión ni se crea ni desaparece, sino que se transforma, ¿no? Entonces vamos a ver cómo han sido esas formas de transformarse lo religioso, lo sagrado en la sociedad contemporánea, en la modernidad, ¿no? Para eso, como les digo, pues vamos a partir de identificar unos rápidos procesos de secularización que se dan en la década de los 50, pasando sobre todo a la segunda mitad del siglo XX, en algunos países en la década de los 50, en otros los 60, pero sobre todo en la década de los 60 vemos que hay una transferencia, como les he dicho, de sacralidad, que es un concepto de Mouffe, una transferencia de sacralidad del ámbito de la religión tradicional a nuevas formas de religiosidad, ¿no? O lo que otros autores han denominado, como Antonio Elorza, han denominado religión política, ¿no? O religiosidad política, sobre todo ligadas a la ideología, especialmente al marxismo, ¿no? Y a sus diferentes corrientes. Posteriormente, pues como les digo, pues veremos en la década de los 80, los 90, digamos, y a partir de un fenómeno muy importante que se da, que es la caída del muro de Berlín, y digamos lo que se llama, lo que Fukuyama denominó el fin del mundo, ¿no? O sea, la desaparición de las ideologías. Bueno, si en los 60, 70 las ideologías, por lo menos en sectores jóvenes, retoman esa impronta religiosa o esa religiosidad que había tenido anteriormente la religión en otros ámbitos, como en este caso la política, pues si se cae la ideología, ¿qué queda posteriormente, ¿no? Y lo que les planteo es pensar que el lugar, digamos, de constitución de las verdades fundamentales, a finales del siglo XX, en la década de los 80 y los 90, o de esa religiosidad contemporánea, pues fueron los medios de comunicación masivos. Y pues por último, pues veremos cómo, digamos,
cómo en el comienzo del siglo XXI los jóvenes empiezan a, digamos, a desconocer esos medios masivos y a tener la impronta mucho más el hecho tecnológico, los móviles, los celulares, las redes sociales. Entonces vamos a ver qué papel cumple entonces este traslado, digamos, de los referentes de legitimidad y, digamos, de seguridades ontológicas del mundo de los medios de comunicación al mundo de la red. Bueno, entonces vamos a comenzar la primera etapa, que sería, digamos, ver esa transferencia a sacralidad que hubo del ámbito de la religión tradicional al ámbito de la ideología en los años 60-70, en algo que yo he denominado los guerreros santos de los años 60-70, sobre todo muchos jóvenes, que incluso algunos de ellos pues habían militado o hacían parte de la estructura de la Iglesia, por ejemplo, la teología de la liberación, curas, monjas, que no solamente para el caso latinoamericano, sino también europeo, deciden intentar el cambio social por otras vías. De alguna manera, la metáfora que yo utilizo es que un día colgaron la sotana y al día siguiente cogieron la tartamuda, o sea, la ametralladora, ¿sí? Y sobre todo porque hay un elemento muy importante a la hora de explicar la violencia en las sociedades, ¿sí? Y es que la violencia también es un problema de representaciones colectivas, ¿sí? De imaginarios sociales que se apoyan en una necesidad de simbolización de los grupos sociales, los cuales no son otra cosa que una producción colectiva de sentido imprescindible en la vida social y que interviene en las prácticas sociales, o sea, en la movilización. Para que una persona decida coger una pistola y matar a otra persona que de pronto ni la conoce, ¿sí? Nunca la ha visto, eso tiene que estar, esa violencia física está soportada en una violencia originaria, que es una violencia de representación, ¿no? Donde desconoces al otro como persona y identificas a ese otro como un enemigo y una lucha a vida o muerte, ¿no? Las ideologías, especialmente el marxismo, en estas décadas del 60-70, pues tuvieron una centralidad social muy importante, sobre todo para los más jóvenes de esa época, ¿sí? Porque se convirtieron en importantes dispositivos de gestión y administración de los sentidos de la vida, ¿sí? De los universos de sentido de miles de individuos que siguieron religiosamente, entre comillas, sus principios, ¿no? No se carga la Biblia, pero se carga el Capital de Marx, ¿no? Este espacio de mediación administró las verdades, las creencias, el sentido de la vida de miles de jóvenes creyentes que vivieron el discurso marxista, o trotskista, leninista, el discurso ideológico y existieron en ese discurso, ¿no? Una especie de revival o experiencia religiosa alterna en pleno siglo XX. Incluso hay autores que hablan de las cruzadas, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Lo curioso es que se definían en algunas ocasiones como ateos, pero pues digamos utilizaban, como les voy a mostrar a continuación, utilizaban digamos instrumentos muy similares a lo que utilizan las religiones tradicionales, ¿no? El análisis de la religión política armada, de la guerrilla, el terrorismo, debe ser atravesado también por este elemento trascendente, por lo trascendente, igual que tiene que pasarse el análisis de los medios de comunicación, de las redes sociales, ¿sí? Porque no dejamos de tener una naturaleza, digamos, religiosa en muchos casos. Por eso, como les decía antes, pues hay autores como Antonio Elorza, para el caso español, que hablan de una religión política, cuando hablan de la ideología, o de una religiosidad política, ¿no? Porque es necesario ir más allá de la vinculación inmediata entre el credo religioso y el proyecto político y detectar situaciones que muestran una fuerte presencia del hecho religioso en este tipo de culturas que, como les digo, han tenido una presencia muy fuerte de instituciones como la religión católica, que en muchos casos ocupa un lugar mucho más predominante que el propio Estado-nación, ¿no? Que ha tenido un elemento más de construcción más lenta, ¿no? Mona Azuf plantea el concepto clave que estoy desarrollando, que es el de transferencia de sacralidad. Ella lo trabajó para la Revolución Francesa, ¿no? Le cortan la cabeza al rey y esa figura que, digamos, tenía un aura de sacralidad, ¿sí?
es, digamos, sustituida por la joven o la nueva noción de Estado-nación, ¿sí? Y lo que se muestra, tanto en esa Revolución Francesa como lo que estoy mostrando yo en el siglo XX y segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI, sería la tesis de Durkheim, de Emile Durkheim, que plantea que la necesidad de lo sagrado en el ámbito de lo político y de lo social pervive, ¿no? Esa idea moderna o esa idea de la Grecia clásica de superar las explicaciones míticas, pues parece que queda en cuestión con estos espacios de revival religioso, de religiosidad en la vida moderna. La religión política en esos momentos, sobre todo a través de la idea del nacionalismo, se convirtió en una religión de patria, ¿no? Una especie de religación ilimitada de una religiosidad laica, ¿no? Se daba la vida por la nación, se defendía a la nación de la oligarquía y del capitalismo, factores que se retoman claramente en los movimientos de liberación nacional de la segunda mitad del siglo XX. Estos grupos armados lo que hicieron fue superponerse a una larga tradición religiosa, digamos, a unas estructuras mentales, a unos culturemas profundos, que habían dejado una huella cultural profunda, y lo que hacen es la reinterpretan creando nuevos textos sagrados, como el Capital, o otros tipos de textos, como el Capital de Marx, ¿sí? Utilizan discursos apocalípticos, como en otros momentos, el miedo a la oligarquía, al imperialismo, y evidentemente utilizan otras formas sagradas como el mesianismo, ¿no? Hay otros elementos muy importantes que recogen, que es como la absolutización de los principios políticos, ¿sí? Que una absolutización que es clara, evidente y necesaria en el ámbito de la religión, pero que se lleva al ámbito de la política y que convierte la política en un acto trascendente, más que en un acto de mediación y de consenso, ¿no? En lo que Weber denomina la ética de los últimos fines. La política pasa, por lo tanto, de ser el espacio del diálogo y la búsqueda de consenso a la imposición de la voluntad propia. El opositor deviene en enemigo a destruir en vez de en opositor. La política como absoluto ocupa las estructuras psicológicas talladas durante largos siglos por la religión, y la política se convierte en un fenómeno de pararreligión. ¿Qué características hay en esta transferencia religioso-ideológica de los años 60-70? La primera, el aprovechamiento, por ejemplo, de la culpa cristiana, ¿no? Es un elemento clave, por ejemplo, en las organizaciones armadas. De la mano de esta culpa cristiana, un resurgir del espíritu de sacrificio y misionero, ¿no? Dar la vida por la patria, por la revolución. La explosión de guerras santas, ¿sí? Que lo veremos posteriormente, supuestamente en otros ámbitos como digamos, la religión musulmana, pero que anteriormente creo que se da en fenómenos como en Occidente, el desarrollo de lo que podríamos denominar sacerdocios guerrilleros, ¿no? El no tener pareja, el celibato dentro de la organización, ¿sí? El nacimiento de nuevos mesías, ¿no? Y el riguroso deber moral, ¿no? Que podía llevar, evidentemente, por ejemplo, a los fusilamientos dentro de las organizaciones. ¿Para qué le sirven a las organizaciones armadas, a los grupos guerrilleros, terroristas, esta transferencia de sacralidad de la religión, del ámbito de la religión al ámbito de la ideología? Pues les ayuda a aumentar la conciencia y la pertenencia al grupo, fortalecen el compromiso y las motivaciones de los militantes, empatan con estructuras mentales que hacen más asimilable el mensaje ideológico, por ejemplo el marxismo, por ejemplo en los campesinos. Utilizan las formas elementales de la vida religiosa, como los mártires, el almanaque de fechas santas, de ritos iniciativos, sacrificios, la austeridad personal, etc., ¿no? Concluyo con esta frase: el marxismo en ese momento era su religión y la guerrilla o el grupo armado era su iglesia. El otro momento que queremos abordar es la década de los 80-90. En unos países antes, en otros después, pero digamos empieza a haber
un desarraigo de las ideologías, primero de las ideologías tradicionales, o sea, los jóvenes de la década de los 80, 90 ya no son los liberales conservadores de esa época, los socialistas comunistas de la década de los 60, 70, ¿sí? Y empieza a identificarse digamos, una desilusión ideológica que es clara esencialmente con la caída del muro de Berlín y el supuesto fin de las ideologías, ¿sí? Y, digamos, esa transferencia de sacralidad lleva a suponer que ese espacio de sacralidad, de creencias, de legitimidad, en lo que es la realidad, en los valores que se transmiten, digamos, lo plantean las industrias culturales y esencialmente los medios de comunicación masivos. Estos también, evidentemente, se insertan en esa larga tradición judeocristiana, se superponen, igual que había hecho la ideología en la década de los 60-70, se superponen en unas estructuras psicológicas, mentales, talladas durante siglos por la religión católica, ¿sí? Y reconfiguran el espacio mítico sagrado de esas décadas de los 80 y los 90, por ejemplo, con las estrellas de cine o de fútbol, ¿no? Entonces ya la gente ya no sigue como antes, digamos, década de los 50, tiene como referentes la vida de Jesús, la vida de la Virgen María, Santa Teresa de Calcuta. Algunas personas sí, pero los jóvenes ya no tienen las referencias que tienen como en los 70, los 80 como referente el Che Guevara, Camilo Torres, otros personajes, ¿sí? Sino que en la década de los 80-90 pues ya son actrices, actores, generalmente también gente del mundo de la música, Shakiras, etcétera, ¿no? Personajes, digamos, del mundo de la farándula y del mundo del espectáculo y ligado a esos medios de comunicación masiva. Retomamos lo que planteó Durkheim, de que entonces lo que se requiere para pensar esos fenómenos también de lo trascendente en la década de los 80-90 es pensar, o sea, cómo se transforma ese ámbito religioso, sagrado, ¿sí? En qué se transformó y dejar claro también que, pues, que seguimos viviendo en el mundo de los discursos, en este caso ya no son los discursos escritos de la Biblia, los discursos escritos del capital, digamos de las Biblias ideológicas, sino que ya empieza a tener un papel fundamental la imagen, ¿no? Sobre todo la televisión, lo que será la videopolítica, etcétera, pero seguimos quedando, el individuo del 80-90, los jóvenes sobre todo, siguen quedando atrapados en eso que se llama la telaraña del mito, ¿no? De esa perspectiva mítico-sagrada de la realidad, ¿no? Que ya no está ligada solamente a la religión, sino a otros ámbitos, por ejemplo, como la selección de fútbol, otro tipo de fenómenos, ¿no? Pero como decíamos, los medios de comunicación en esas décadas del 80-90, finales del siglo XX, van a ser los encargados de transmitir, pues como en otros momentos habían hecho las religiones o la ideología, lo que van a transmitir las verdades, las certezas últimas de los individuos. Estos individuos van a tener unas seguridades ontológicas frente a lo que acontece, por ejemplo, en otros países, o lo que es la realidad política de un país, ¿sí? Y sobre todo eso van a orientar sus acciones sociales, por ejemplo, su voto, ¿no? La intención de voto. Por eso podemos decir que en la década de los 80, 90, de finales del siglo XX, serán los medios de comunicación los que van a tener una centralidad social determinante como dispositivos de gestión y administración de estos universos de sentido. Ya no van a ser las ideologías, ya no va a ser tanto la religión, sino que ya, digamos, los medios de comunicación masivos van a tener una centralidad social determinante como espacios de mediación en una especie de algo que podríamos denominar ya una economía global de bienes simbólicos sagrados, ¿sí? Ahí podemos ver, por ejemplo, el hecho de que ya la gente empieza a comprar, por ejemplo, la camiseta de su equipo de fútbol o de equipos de fútbol de otros lugares, como el Real Madrid, Manchester United o Manchester City. Eso nos demuestra que ya entra a haber otro tipo de creencias más ligados a cosas
digamos, más banales, como el deporte, menos ligados al bien común, como la ideología, ¿sí? O la política, y evidentemente mucho más desligados del ámbito de la religión, ¿no? Pero sí que podríamos decir que esos medios de comunicación masivos tienen la hegemonía o el monopolio de las cosas del creer, ¿no? En ese final del siglo XX, y es el lugar organizador del sentido fundamental de la vida y de los valores de muchos de los individuos. Una especie, podríamos definir este fenómeno como una especie de semiocracia o semionismo, ¿sí? Digamos, del poder de los sentidos, ¿sí? Y de los que gestan, producen, distribuyen, y el consumo de esos sentidos, ¿no? En algo que Sartori denomina el videopoder o la videopolítica. En este caso, pues podríamos trabajar los actores, el papel de las estrellas de cine, de las estrellas musicales, de las estrellas del deporte, pero también podríamos centrar el análisis, digamos, en el papel de la videopolítica a finales del siglo XX para posicionar, por ejemplo, candidatos políticos, ¿no? Presidentes, etcétera, ¿no? Identificando estrategias discursivas de mitificación de líderes políticos, el caso de digamos, ya en los últimos momentos, por ejemplo, fenómenos como Fox, Berlusconi en Italia, Fox en México evidentemente, Uribe, Colombia, Chávez para el caso de Venezuela, ¿no? Y la sacralización de esos líderes por parte de la opinión pública, de los televidentes, viendo ya en este fenómeno la articulación del político con el contexto cultural y la tradición judeocristiana, ¿sí? Haciendo uso, por ejemplo, de esos articulación, de los símbolos de la religión, o de utilizar, digamos, figuras arquetípicas, tradicionales, como el héroe, como el Mesías, ¿sí? Otro elemento muy claro es el uso de lo simbólico afectivo en la comunicación política, en el marketing político, ¿no? Que retoma esa tradición, creo yo, de las religiones tradicionales. Hay otros elementos que muestran esa articulación de lo político con el contexto cultural y la tradición judeocristiana, como la imagen del político que se ajusta a unos patrones culturales, a unos imaginarios, a unos culturamas, ¿sí? Para presentarlo cercano al ciudadano, la dramaturgia de los símbolos y de los ritos, digamos, por parte de los políticos, que permite acaparar el mercado de bienes simbólicos de los ciudadanos y que hace un elemento fundamental en la política de finales del siglo XX, que es la personalización de la política, ¿no? La política, desaparece el partido político y la política centrada en el líder, ¿no? En el ídolo como la figura mesiánica, como el héroe que va a solventar todo, ¿no? El otro elemento que decíamos es articulación del político con las figuras arquetípicas. Retomamos aquí el pensamiento de Carl Jung, ¿sí? Esas representaciones primordiales del cerebro que constituyen los referentes para interpretar la realidad, ¿no? Esas figuras arquetípicas. Entonces, presentar la imagen del político en el discurso, pues yo en ese momento trabajé mucho el análisis crítico del discurso, el análisis semiótico del discurso, esas figuras como Uribe, Chávez, en los diferentes contextos de los países, y uno se da cuenta, por ejemplo, la imagen del político en esos discursos y que permean posteriormente la representación y los imaginarios de la opinión pública. Por ejemplo, el héroe, ¿no? Se presenta al político como el héroe que lucha contra los villanos, el bien contra el mal, se vuelve a caer en la figura arquetípica del bien y el mal, la figura del Mesías, que salvará al pueblo, la revolución, el país, el padre justiciero, pero a la vez paternalista, ¿sí? Esa figura muy centrada en el individuo, en el líder. Por otro lado, el otro aspecto, el último que decíamos, es digamos esa dimensión simbólico-afectiva que se transmite a través del discurso y la comunicación y el marketing político, la idea de crear una conciencia colectiva emocional
ante la imagen y el discurso de un político, sobre el político, los relatos simbólico-afectivos, cargados de valores, de jerarquización, de productos simbólicos y una amplia esquematización que permee el inconsciente y la afectividad del ciudadano. Todo eso retoma, creo yo, elementos que habían sido anteriormente utilizados en la década del 60-70 por, como les dije, por los actores armados, por la ideología, pero anteriormente, evidentemente, con muchos más siglos de trayectoria, pues las religiones tradicionales. Y por último, la última etapa, digamos, estas 2 primeras décadas del siglo XXI, que caracterizadas, o que para mí creo que muestra el fenómeno de las fake news, digamos, cómo la sociedad enreda su ámbito religioso, sagrado, lo enreda en la red, ¿no? Por eso lo titulé Fake News o la sociedad enredada en la red. Parece que hoy en día los ciudadanos, la opinión pública, hay una falta de confianza de ellos digamos, en las instituciones tradicionales, a las cuales antes se le otorgaba la autoridad, como eran pues, la legitimidad, etcétera, pues como eran las iglesias, los partidos políticos, y en nuestro caso, como hemos visto en el último momento, los medios de comunicación, incluso en algunos casos la familia, ¿no? La predominancia de las redes sociales en la vida de muchas personas, sobre todo los individuos más jóvenes de la sociedad, lleva, digamos, a que la confianza se transfiera, en muchos casos, de los ámbitos tradicionales a estos nuevos espacios digitales, ¿no? Eso es lo que vamos a reflexionar, sobre todo porque llama la atención que esta falta de confianza, digamos, frente a esta época de falta de confianza, no significa que los ciudadanos asuman un pensamiento crítico, asuman un escepticismo como referente de vida, ¿sí? Por el contrario, planteamos la hipótesis de que, de nuevo, hay un revival sagrado en la sociedad actual, sobre todo en los jóvenes, ¿sí? Hay un refortalecimiento de las creencias personales, de la no duda, ¿sí? Y que éstas tienen una presencia fundamental en la vida de los individuos, y que creo que las fake news serían una clara muestra de la credulidad frente a los mensajes, unos que no tienen un carácter masivo, ya, como había pasado a finales del siglo XX, en la década de los 80-90, sino que se caracterizan esos mensajes por tener un carácter segmentado, personalizado, para empatar con nuestros valores y creencias previas. Hay incredulidad, y esta es la paradoja, frente a la información de los medios de comunicación, del propio Estado, de los científicos incluso, ¿sí? Pero creemos mensajes anónimos que nos llegan por nuestras redes sociales y que despiertan más sentimientos y pasiones que capacidad crítica. Esta información se caracteriza por reforzar nuestros valores e ideales previos, los prejuicios, por ello los rebotamos esa información, convirtiendo al usuario en una cadena o eslabón que amplifica estas noticias falsas. La influencia de las fake news son claras en los procesos electorales más recientes, más importantes que ha habido en los últimos años. Pensemos en el caso del Brexit, de las elecciones de Estados Unidos, el caso de Cataluña, en España, etcétera, ¿no? El proceso de negociación de paz para el caso colombiano, pero afectan muchos ámbitos, muchos otros ámbitos, ¿no? Como los empresariales o incluso la salud pública, ¿no? Donde se desconocen voces autorizadas como la de los científicos, contra tendencias populares o populistas como los movimientos antivacunas, apoyados en información pseudocientífica o simplemente en mera desinformación, ¿no? Las fake news, como nuestro objeto de reflexión, digamos, para estas 2 últimas décadas, y digamos, se convierten en la excusa para pensar el papel de las creencias modernas en la actualidad como detonante de la construcción política y social de los grupos, ¿sí? La creencia la contraponemos al conocimiento científico,
dado que esta creencia está basada en la no duda frente a ese conocimiento científico. Pensemos en Descartes, en la duda metódica, ¿no?, como elemento central del pensamiento, ¿no? Tanto la creencia como el conocimiento científico, el conocimiento más estructurado, más crítico, son constructos subjetivos que le permiten al ser humano entender la realidad y actuar en ella. Diferentes autores definen la creencia, ¿sí?, como una estructura mental. Pensemos en Thomson, como una estructura mental de carácter general que incluye conceptos, significados, referencias, imágenes mentales y preferencias conscientes o inconscientes, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros es mostrar cómo estas creencias tienen un elemento práctico, se convierten en una razón instrumental que lleva a actuar a los individuos de determinada manera, ¿sí?, y que tienen evidentemente una influencia central en el ámbito cultural, pero con una impronta en otros ámbitos de la sociedad, ¿no? La velocidad con la que fluye la información, la instantaneidad, el acceso fácil a las redes sociales, hace que una noticia falsa fluya de un lado al otro del planeta en cuestión de minutos. Pero lo característico de esta información, de este fenómeno de las fake news, es que la información, las ideas, las creencias son amplificadas por transmisión y repetición en un sistema cerrado, donde las visiones diferentes o alternativas se descartan o se representan de forma minoritaria. Esto tiene un componente democrático muy importante, y es que la democracia tiene que estar basada en el reconocimiento del otro, pero estamos construyendo ágoras digitales donde excluimos la visión del otro, entramos en grupos de discusión con nosotros mismos, excluimos al otro de nuestros grupos cuando no piensa como nosotros, de nuestras redes sociales. Por lo tanto, las fake news son una información que fortalece lo preestablecido, las creencias, los valores propios, y que a partir del uso masivo de la tecnología pues proyectan un contenido falso a una velocidad vertiginosa, y que a su vez esa información, cuando se descubre que es falsa, no se rectifica a la misma velocidad, ni mucho menos con el mismo impacto que tiene la opinión pública, ¿no? Pero como les digo, lo que se cuestiona en las fake news esencialmente son los principios básicos de la construcción de la opinión pública y evidentemente la construcción, digamos, de los sistemas de convivencia democráticos, del vínculo social, y digamos, se traslada esa violencia física de los 60-70 en estos ámbitos digitales, se traslada a la violencia del discurso, del enunciado, al desconocimiento del otro, ¿no? Para finalizar, les dejo la siguiente inquietud, ¿sí?, para que planteemos todos, y es, ¿y usted en qué cree actualmente? ¿Cuáles son sus creencias y qué papel cumplen estas creencias en su vida? Muchas gracias.